Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la historia Cásate con mi esposo, historia que puedes encontrar en Webtoon. Por otro lado, si eres nuevo o nuevo, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más aquí en Kawaiines, donde descubrimos historias. La fabulosa idea de restregarle en la cara a Ji-won sobre su fantástica boda con el hombre de sus sueños solo quedó ahí, en una idea. Inesperadamente, Ji-won la había esperado con todos los demás, haciendo que Su-min se ridiculizara y de paso Min-won también. Él que había querido mantener todo en secreto. Así que, en uno de sus arrebatos y orgullosamente, Su-min le contó a todo el mundo que se casaría con él y que además tendría a su hijo. La noticia no pudo ser más sorprendente, pero aún así no fue la reacción que Su-min esperaba. Ella quería que Ji-won sufriera, llorara o hiciera algo, excepto que se mostrara contenta por esto e incluso la felicitara. Por otro lado, la reacción de Min-won tampoco era la que esperaba. El hombre con el que se casaría seguía culpándola de que Ji-won lo ignorara. No se suponía que su vida sería así. Su-min no podía, no quería y no viviría lo que había sido con su madre, una horrible mujer que solo sabía renegar de su existencia. Y finalmente, el día de la boda había llegado, el día que se suponía que era el más feliz de su vida. Su-min mostraba un rostro decaído y amargado. Había muchas cosas que no habían salido como ella quería. Asimismo, en otro lugar, los invitados de la boda no dejaban de preguntar ¿cómo es que una novia se encontraba tan sola? ¿Qué pasaba con sus amigas? Min-won sonrió despectivamente ante esto. Por supuesto que Su-min no tenía amigas, pero para cuando terminó de decir esto, todo su rostro se desencajó y comenzó a temblar de la rabia. La mujer con la que quería casarse estaba parada hermosamente luciendo un elegante vestido, pero lo peor de todo era que su acompañante no era otro que el maldito de Hee-yuk. Pero como si no fuera suficiente, su mejor amigo comenzó a reprocharle que hubiese mantenido oculta a Ji-won y no tenía sentido para él que hubiese roto el compromiso con esta hermosa chica para casarse con otra. ¿Acaso era estúpido? Sí, definitivamente Min-won era un verdadero estúpido, que lo único que pudo hacer fue apretar los dientes de impotencia. Mientras tanto, Ji-won fue a ver a Su-min. El escenario frente a ella no era tan diferente a su primera línea temporal, salvo que esta vez no era ella quien encarnaba este triste momento. Era curioso cómo todo había cambiado. Poco después, Ji-won se sorprendió de encontrar a Eun-woo en la boda de Su-min, pero al final supo que él había llegado preocupado por su bienestar, aunque claro, el puesto de guardián ya estaba ocupado. Sin embargo, Eun-woo también le comentó que Hye y las demás chicas también llegarían a la boda, sobre todo cuando se enteraron que Su-min se casaría con el ex prometido de Ji-won. No había que ser adivino para saber que esas muchachas no llegarían precisamente ahí para felicitar a la novia, y sus sospechas se hicieron realidad cuando éstas aparecieron ataviadas en una vestimenta que no era muy apropiada para una boda. Y más cuando comenzaron a avergonzar a Su-min y a Min-won con los invitados. Para cuando el momento más esperado llegó, Su-min ya estaba irritada por cómo su boda había sido arruinada. Ella solo quería restregarle a Ji-won su felicidad y sin embargo, Min-won no parecía poder quitarle los ojos de encima. No, se dijo a sí misma, ella no había recogido las obras de nadie, ella había robado al novio de su mejor amiga. Por lo tanto, había ganado, o eso creía ella. Ji-won, sin embargo, sabía que este apenas era el comienzo de su propio infierno, y solo por eso, como muestra de respeto de lo que alguna vez fue su amistad, decidió darle como regalo 5 millones de wones, dado que sabía que dentro de algunos años tendría el destino que ella alguna vez tuvo. El cáncer atacaría su cuerpo y su actual marido no haría más que seguir apostando en acciones y perdiendo dinero a diestra y siniestra. Ay, Su-min, arriesgar tanto para ganar solo una bolsa de basura.
Mucho más tarde, Ji-won le agradecía por todo a Hee-yuk con una agradable cena. Ambos bebieron, comieron y rieron. Hee-yuk no solo había demostrado ser honesto y amable, sino que también tenía un sentido del humor bastante oculto. A estas alturas le era innegable decir que él prácticamente era el hombre perfecto. Era alto, guapo, exitoso y además gustaba de ella. Eso era muy obvio. Pero ¿cómo había comenzado todo esto? ¿Cuándo y por qué? Sin embargo, él no pudo darle una respuesta por ahora, prometiéndole que si le daba una oportunidad, obtendría una sin duda. Ya en casa, Ji-won, que aún seguía bajo los efectos del soju, le comentó a Hee-yuk que tenía sed, por lo que este mismo le ofreció una cerveza fría en su propio departamento. Vaya combinación, ¿eh? Así que una vez ahí, Ji-won se dispuso a tomar una de las latas, pero casualmente Hee-yuk también estiró el brazo al mismo tiempo, decidiendo que la acompañaría a beber. Entonces, en ese momento, el masculino aroma se filtró por su nariz. Y quizás fue la situación, quizás fue el alcohol, pero de pronto su piel hormigueó y esos labios se volvieron tentación. Hee-yuk, que durante un largo tiempo había deseado a Ji-won, no lo pudo evitar. Moría por darle un beso, así que pidiéndole permiso se lo dijo. ¿Puedo darte un beso? La lata de cerveza hizo un sonido seco sobre el suelo y la mano de Ji-won escaló sobre el hombro de Hee-yuk en respuesta. Y al momento siguiente, ambos compartían la dulzura del alcohol entre sus labios, fundiéndose en un apasionado beso. A la mañana siguiente, Ji-won despertó por los maullidos de Pan. Al darse cuenta de su situación, la vergüenza pronto la invadió. Era obvio que no había sucedido nada más después del beso que compartieron. El subordinado de Hee-yuk había llegado de pronto interrumpiéndolos y después de varias copas de alcohol, finalmente Ji-won parecía haber perdido la cordura. Sí, un completo desastre, qué vergüenza. Sin embargo, eso no parecía molestar a Hee-yuk. De hecho, se sentía bastante satisfecho. Con Pan en los brazos y una sonrisa perezosa, los tres encuadraron una imagen que llevó a Hee-yuk al pasado. Un recuerdo que Ji-won probablemente había olvidado. La vez en que una desinteresada chica de anteojos le entregó un billete de 1000 wones para cubrir los gastos de los alimentos que él le había ofrecido para que ella pudiera alimentar a un pequeño gatito escuálido que apenas podía mantenerse en pie. El mismo gatito gordo que ahora ronroneaba mimosamente en el calor de un hogar. En aquel entonces, Hee-yuk siempre había visto a Ji-won desde lo lejos. Era tan bonita que nunca se atrevió a revelarle sus verdaderos sentimientos. Pero esa era una historia vieja. Y hoy se sentía más que feliz de tener la oportunidad de coincidir con ella. Mientras tanto, los problemas en el paraíso de Sumin ocurrían. Min-won no era el hombre que ella había imaginado. Y lo peor de todo era que siempre que se mencionaba a Ji-won, el tipo parecía escupir lava de la boca y renegar de que Hee-yuk se la hubiese robado. Cansada de que todo el tiempo fuera lo mismo y lo mismo, Sumin desató su furia revelando cosas del pasado de Ji-won que involucraban a su madre. El motivo por el que ella la había abandonado y yéndose con otro hombre y dejando a su familia. Una furcia, una desgraciada. Pero estaba segura de que Ji-won seguiría sus mismos pasos. El veneno destiló por su lengua y la mentira, que ya era algo natural en ella, se derramó de su boca contra Ji-won, diciendo que toda esta situación había sido premeditada. Según Sumin, quien se había enamorado a primera vista de Min-won, no había hecho más que seguir los deseos de su amiga y seducir a su novio tal como se lo había pedido. Pero como él solo tenía ojos para su adorada Ji-won, en un último intento desesperado, Sumin se había quedado embarazada a propósito de él, porque eso era lo que Ji-won le había pedido, y así poder estar junto a Hee-yuk. Pero eso no era todo. De pronto los gimoteos se volvieron más lastimeros y Sumin tocó su estómago asegurando que gracias a su indiferencia, sus constantes desplantes, había terminado teniendo un aborto involuntario. Las lágrimas corrían por su rostro y la barbilla no le dejaba de temblar. A primera vista era una imagen verosímil, pero Min-won, que finalmente había caído en la cuenta del tipo de mujer que era Sumin, cruel, mentirosa y venenosa, se jaló el cabello para reprimir las ganas de golpearle y gritó como un poseído. No obstante, el divorcio ni siquiera era una opción, y ahora estaba atrapado en un matrimonio que odiaba junto a una mujer horrible, y todo gracias a Ji-won. Vaya conclusión. Desde el principio supo que algo había cambiado en esa mujer, y ahora con las palabras de Sumin caía en cuenta de que era verdad. Todo había sido orquestado por ese par de desgraciadas.
Pero Ji-won creía que obtendría su final feliz con su jefe rico, ¿no? Estaba muy equivocada. En los siguientes días, la normalidad se estableció en las oficinas, pero con ello también llegaron noticias positivas, pues la señora Yang y el asistente Lee, a los que por cierto Ji-won parecía ver más cercanos últimamente, habían sido ascendidos en el trabajo, por lo que pronto organizaron una fiesta de celebración por las buenas nuevas. No obstante, Ji-won, que había notado la ausencia de Hee-yuk, se preguntó si todo estaría bien con él. Más tarde, tras recibir el ridículo mensaje de Min-won en donde la amenazaba a ella y a Hee-yuk, Ji-won tuvo que salir por un momento fuera del bullicio, notando en ese momento que el marido de la señora Yang parecía haber estado reunido de manera clandestina con una empleada más del lugar. Muy sospechoso. Una vez ya en casa, Ji-won seguía dándole vueltas al hecho de que Hee-yuk no se hubiese comunicado, pero al oír los maullidos desesperados de Pan, entró a la casa de Hee-yuk para encontrarlo tirado en la cama y volando en fiebre. Pasados unos momentos, finalmente Hee-yuk abrió los ojos dándose cuenta de que su adorada Ji-won estaba cuidándolo. Era tan bonita ante sus ojos que incluso sin maquillaje y preocupada se veía hermosa y no se cortó en decírselo. En respuesta, las mejillas de Ji-won se tornaron rojas como un tomate. La situación era tan vergonzosa que Ji-won empujó a Hee-yuk sobre su cama y este último aprovechó el momento para acercarla a él. Sin embargo, cuando ella creyó que sus labios finalmente se tocarían, un minúsculo espacio se interpuso entre ellos. Ji-won podía sentir la respiración de él sobre su rostro, pero aún así Hee-yuk no estaba haciendo ningún movimiento para besarla, así que decidida, bajo la tenue luz de la lámpara, Ji-won dio el segundo paso y cerró la distancia entre los dos para fundirse en un beso. Al día siguiente y en otro lugar, las peleas no tenían descanso en la casa de Su-min y Min-won. Ella estaba furioso de que ese idiota hubiese tomado parte del dinero que había recibido de Ji-won, el mismo dinero que él había usado para pagarle a unos mafiosos de mala muerte e investigaran a Hee-yuk. Lo que había descubierto le había hecho hervir aún más la sangre, pero quizás era una situación que podían aprovechar. Hee-yuk en realidad era el nieto del presidente Han, el dueño de la compañía más grande de alimentos de todo Corea. Y además, Ji-won era ahora su novia. Su-min miró como el hombre con el que se había casado se embutía de arroz sin ningún tipo de modales y mientras tanto, Ji-won disfrutaba de una vida glamurosa y bien prestada al lado de un hombre que podía entregarle el mundo entero. Por mucho que había intentado quitarle lo que más amaba y sin importar qué tanto huyera de su propia vida, Su-min siempre terminaba en este pozo lleno de mediocridad y miseria. Desde que tenía uso de razón, su vida siempre había apestado, con una madre horrible que no se preocupaba ni de alimentarla bien. No fue hasta que se hizo amiga de Ji-won que descubrió lo que era tener un plato caliente sobre la mesa. Era tan injusto que ella tuviese que comer arroz duro todos los días, pero era más injusto que Ji-won viviera una buena vida, y más aún cuando Ji-won era la hija de aquella mujer. De pronto, un mensaje llegó al celular de Min-won mientras éste dormía. El mensaje era claro. Nadie sabía que Hee-yuk y Ji-won estaban en una relación, y esta información no podía filtrarse por ningún motivo a ningún medio. Pero la sonrisa siniestra que agrietó sus labios se ensanchó cada vez más mientras una posibilidad de perjudicar a Ji-won se formaba en su cabeza. Al día siguiente, la noticia estalló por todas las redes sociales. Una inescrupulosa mujer se había enredado con el nieto de la compañía de alimentos más famosa de Corea solo por dinero. Además, habían hecho abortar a Su-min tras presionarla en pedir disculpas a un cliente. Min-won y Su-min habían ido demasiado lejos esta vez. Sin embargo, si este era el juego sucio que esos dos cobardes querían jugar, Ji-won estaba dispuesta a hacerles pagar sus mismas mañas. Al día siguiente, Min-won y Su-min habían sido citados en un lugar en concreto con el pretexto de que se les pagaría 500 millones de wones con tal de que eliminen el post que había sido publicado. Como moscas a la miel, codiciosos y creyendo que se saldrían con la suya, llegaron al lugar sin imaginar que adentro los esperaban miles de reporteros ansiosos de respuestas. Sí, la reunión a la que habían sido citados no era otra cosa que una rueda de prensa para aclarar toda la controversia que habían creado. Y dado que les gustaba tanto crear historias, seguro que también podían hacerse responsables de las consecuencias, ¿no es así? Al final, todo salió a la luz.
Se confirmó que Ji-won había roto su compromiso con Min-won debido a las condiciones que la familia de él quería imponerle, y tuvo que mudarse de departamento por el acoso que sufría por parte de él. También se supo que el aborto involuntario de Su-min era otra mentira más, ya que nunca hubo un bebé siquiera. Y sí, los rumores de que Hee-yeok y Ji-won estaban en una relación también fueron aclarados. Ambos no solo eran vecinos o colegas, pues su relación involucraba sus sentimientos y era muy especial. Sin embargo, buenos y malos martes los hay en todas partes. Al día siguiente, Ji-won escuchaba cómo la señora Yang había descubierto la infidelidad de su marido. Pero tras hablarlo con ella y escuchar sus consejos, ambas estuvieron de acuerdo que lo mejor no era ponerse a llorar, sino seguir adelante con su vida y pedirle el divorcio a ese bueno para nada. Así que con eso en mente, ambas se prepararon para tenderle una trampa a ese desgraciado y obtener las pruebas suficientes para inculparlo por cometer adulterio. Y así fue como Ji-won y la señora Yang le hicieron creer a ese idiota que su esposa se iría de viaje de negocios, mientras él se reunía con su amante. Y mientras la policía tomaba evidencia de todo, un espeluznante presentimiento embargó a Ji-won. La situación que había visto era demasiado similar a la que ella había vivido. El momento y las cosas estaban puestas en el mismo lugar. Una mujer con cáncer de estómago que fue golpeada por su marido y luego murió por un golpe en la cabeza. De pronto, un fuerte golpe se escuchó a través de la puerta del baño. La ansiedad atacó a Ji-won mientras un policía forzaba la puerta y cuando finalmente ésta se abrió, todo se repetía de nuevo. El mismo escenario, la misma situación, pero diferente protagonista. Ya en el hospital, la señora Yang fue informada de que tenía unas pequeñas células cancerígenas en el estómago, pero afortunadamente, dado que habían sido detectadas a tiempo, existía solución para ello. El susto al final solo quedó solo en susto. Gracias a Ji-won, la señora Yang se había hecho aquellos exámenes médicos y con suerte su destino no sería fatídico como el de ella. Pero algo que Ji-won no comprendía era por qué la señora Yang era quien estaba pasando por esta situación. ¿No se suponía que sería Su-min quien tomaría su destino? Quizás todo fue a raíz de que se involucró con ella y convertirse en su amiga que ahora todo esto le estaba pasando. Sea lo que fuera, tenía que evitar que su amiga volviera a enfrentar la muerte. Y para que eso pasara, para que ese horrible destino le fuera transferido a Su-min, ella misma tenía que convertirse en la amante de Min-won. Con los días venideros, Su-min estaba cansada de soportar a su suegra. No había día en el que ella no le gritara o no la comparara con Ji-won, lo cual era inaceptable. Y por otro lado, Min-won parecía mucho más ausente en la relación, escuchando canciones románticas o mirando fotos antiguas. Y lo que era más, recordaba claramente cómo el día de su boda, él no había sido capaz de quitarle los ojos a Ji-won. ¿Era posible que la estuviera engañando con ella? Mientras tanto, el desvergonzado Min-won no parecía dejar ir sus viejas costumbres. Hacía poco una mujer se había puesto en contacto con él por error, y desde entonces se mandaban mensajes que poco a poco se habían vuelto más cercanos y casi hasta coquetos. Pero lo que él no sabía era que esos mensajes eran escritos por Hee-jae a petición de Ji-won. Y sí, la situación podía verse bastante sospechosa, pero lo cierto era que Ji-won tenía un plan en mente y Hee-yeok confiaba plenamente en ella. Por otro lado, Su-min no dejaba de darle vueltas al hecho de que Min-won muy posiblemente le estuviera siendo infiel. Pero solo de pensar que era con Ji-won la sangre le hervía y se sentía que se volvería loca. Sin embargo, al contactar a la mujer con la que su marido se había estado mensajeando, pronto encontró consuelo en ella y descubrió que podía contarle todos sus problemas, sin saber que era la misma Ji-won quien estaba detrás de cada mensaje alentador y cada consejo. Consejos que Su-min comenzó a seguir al pie de la letra, pues en una ocasión había decidido hacerse unos análisis junto a Min-won para saber por qué no había podido tener un bebé hasta ahora, sobre todo por la presión de sus suegros para que tuvieran herederos. Qué grande fue su sorpresa cuando Su-min descubrió que Min-won era estéril. Había soportado cada palabra, cada humillación para esto. No, Su-min les enseñaría lo venenosa que podía ser su mordida.
Y sí, la noticia de que el distinguido y perfecto Mingguang no podía tener hijos fue como ver el choque de dos trenes. ¡Qué satisfacción, qué placer! Fue ver cómo el rostro horrendo de su suegra perdía color y se desmoronaba al escuchar que su precioso hijo era un hombre cuyas semillas no servían. La sonrisa malvada de Sumin solo se hizo más grande cuando vio cómo el cuerpo de la mujer colapsaba en el suelo. Pero Sumin no había terminado aún. La madre de Mingguang había sufrido un derrame cerebral por la fuerte cólera y ahora a duras penas podía emitir algunos sonidos incomprensibles. Mingguang y su padre, tan preocupados como estúpidos, dejaron su cuidado bajo el resguardo de Sumin, la cual prometió que le devolvería el favor por todo el tiempo que le había dedicado a ella. Y mientras ellos asumían que la joven haría un buen trabajo, todo se le vino abajo a Mingguang cuando tanto su padre como él descubrieron que era infértil, cortesía de Sumin, por supuesto. Las cosas no mejoraron después de eso. Mingguang había sido repudiado por su propio padre. Ni siquiera se te puede llamar un hombre, le había dicho. Su madre estaba en estado crítico, su matrimonio estaba arruinado y la mujer que amaba estaba con otro hombre. Su vida era un desastre y no tenía a nadie a su lado. ¿Qué podía hacer para cambiar su suerte? Fue entonces que el título de un artículo llamó su atención. Compre un seguro y cubriremos hasta 500 millones de wones. Eso decía. Entonces, una maligna idea fue formándose en su mente. Una idea muy tentadora. Semanas después, la madre de Mingguang no parecía representar mejoras. Pero tras escuchar de los mismos pacientes que existía una persona muy eficiente en el tratamiento con personas que padecían derrames, la noticia parecía esperanzadora, al menos desde el punto de vista de él, ya que así podría dejarla encargada a su madre por una semana mientras él llevaba a Sumin a un viaje de reconciliación. Pero por supuesto, la idea de que su suegra se recuperara no era bienvenida para Sumin, y menos si esto significaba que la maldita vieja podía revelar la verdad e inculparla por no haberla auxiliado cuando pudo. Toda la noche, Sumin se la pasó pensando en una manera en la que la mujer cerrara la boca para siempre, hasta que finalmente, tras ver cómo una enfermera golpeaba la jeringuilla para romper las burbujas dentro de ella, le dieron una idea espeluznante, pero también la solución a sus problemas. Los vivos tienen que seguir con su vida y de todos modos, ibas a morir, dijo Sumin. Mientras tanto, ajeno a todo, Mingguang sulfuraba rabia por los poros tras recibir un documento anónimo de todas las conversaciones que Sumin había mantenido con aquella mujer secreta, la misma con la que él se mensajeaba. En muchos de los mensajes se podía leer los deseos de muerte que tenía Sumin hacia su madre, lo que reforzó aún más su idea de acabar con ella por siempre y para siempre, motivo por el cual había premeditado todo a detalle. La muerte de Sumin tenía que verse como un accidente, algo inesperado, para así poder cobrar los 500 millones de wones y decirle adiós a sus deudas. El auto que siempre había usado había sido manipulado para que los frenos no funcionaran el día anterior. Todo estaba listo, nada podía fallar. Pero Mingguang, borracho como estaba y tras recibir la devastadora noticia de la muerte de su madre, no recordó todos esos detalles. Su auto chocó contra un camión haciendo que perdiera el control de la máquina. El impacto no lo había matado, pero la explosión que siguió a ello calcinó su cuerpo, haciendo que en un intento desesperado se lanzara hacia el río. Inevitablemente, su cuerpo fue arrastrado hasta el fondo, y sus últimos pensamientos fueron: aún debo ganar dinero de mis acciones. Dos trágicos finales sin duda, una tragedia en toda regla. Pero Sumin no podía estar más que satisfecha con ello. La maldita de su suegra por fin había estirado la pata y el idiota de Mingguang había obtenido lo que se merecía. Después de enterarse que este había estado aparentemente arreglando su auto, no le fue difícil adivinar a Sumin que ese bastardo había pensado en matarla para cobrar su seguro de vida. Bien, pues ojalá y sus almas se quemaran en el infierno. Poco después, Sumin salió de su habitación para continuar con su teatro, pero su rostro se petrificó al ver que Ji-won se encontraba justo ahí mostrando sus respetos. Era increíble. La mujer que había arruinado su vida se atrevía a poner un pie en este funeral. Ella no permitiría que se fuera sin ser humillada, pero como siempre, el tiro le salió por la culata.
Ji-won había estado cegada por mucho tiempo, pero ahora podía ver la verdad frente a ella con toda claridad. Su-min siempre había sido una mujer cruel, incluso desde niñas, aunque esto había empeorado aún más desde que se había casado con Min-won. Todos esos mensajes que habían intercambiado demostraban lo inestable que se había vuelto y lo peligrosa que realmente era. Y cuando vio cómo la policía la enmarrocaba por la muerte de la madre de Min-won, mientras ella gritaba loca de histeria, lo supo. Era un alivio que ya nada la uniera a ella. Pero ¿de dónde provenía tanto odio? Ji-won no lo sabía. Pero durante todos esos años, Su-min le había guardado un rencor injustificado. Su padre, que alguna vez amó a su madre, tuvo una aventura con la madre de Ji-won. El recuerdo era vívido porque el día que lo descubrió, su madre arremetió contra ella acusándola de todo. «Tú eres la culpable de que tu padre nos dejara», le había gritado. Y en su infantil mente, Su-min asumió que si ella tenía la culpa de que su padre la abandonara, entonces Ji-won también era culpable de que su madre lo hiciera, y por ende, tuviera que vivir esa miserable vida. Y aún así, la vida seguía siendo injusta con ella incluso ahora. A ella le esperaba estar encarcelada, mientras que a Ji-won le esperaba un novio rico en casa. ¿Eso era justo? A su modo de ver, no lo era. Así que con la excusa de que primero le permitieran acabar la ceremonia del funeral, Su-min se escabulló en el baño mientras su mente corría desesperada por un plan que le permitiera huir. Entonces, viendo su oportunidad, se disfrazó de uno de los personales de limpieza y salió del lugar para luego encontrarse accidentalmente con el señor Kim, quien también había asistido al funeral previamente. Parecía que su suerte estaba cambiando cuando el vejestorio, aún hipnotizado por su belleza, salió del auto en busca de un poco de té caliente. La oportunidad para huir que había esperado era esta. Pero cuando vio cómo frente a sus ojos, las personas que más odiaba en su vida se fundían en un abrazo amoroso, algo dentro de ella se quebró. Mientras tanto, Ji-won, consolada por el cálido abrazo de Hee-yuk, respiró hondo sintiéndose mejor. La relación que ambos tenían era lo mejor que había tenido. Amaba y confiaba en este hombre, razón por la que se dijo que quería ser completamente honesta con él. No sabía cómo se tomaría el hecho de que ella en realidad era una mujer que había regresado 10 años en el tiempo y que se le había concedido la oportunidad de cambiar su destino en esta vida. Sonaba a una completa locura, lo sabía, pero esta vez quería vivir feliz y sin arrepentimientos como alguna vez se lo había prometido a su padre. Hee-yuk, quien la escuchaba atentamente, empezó a decirle que él también quería decirle algo importante. Pero sus palabras se vieron interrumpidas cuando las farolas de un auto llamaron su atención. Al girarse, vio cómo éste se les venía encima con la clara intención de embestirlos. Dentro de este, Su-min gritaba trastornada: «¡Ya no tengo nada que perder! ¡Váyanse al infierno!». Todo sucedió demasiado rápido. Ji-won había sido arrojada en la última instancia hacia un lado. Las farolas del auto seguían encendidas, mientras Su-min temblaba dentro de este. Respirar era difícil y todo el cuerpo le dolía. Pero cuando Ji-won miró aturdida hacia un lado, sus pupilas temblaron y el aire abandonó su cuerpo. Un poco más allá, el cuerpo inerte de Hee-yuk estaba tendido en un charco de sangre.